Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto saludar a nuestro público que se encuentra en nuestra transmisión de Facebook y nuestro canal de YouTube, pues para dar continuidad a este ciclo bicentenario de la Constitución de 1824 y la Primera República Federal. Pues agradecemos a los que están conectados, también agradecemos a los que comparten estas transmisiones y pues sin más voy a dejarle los micrófonos al coordinador de este ciclo, nuestro miembro de número, el doctor Rafael Rojas, para que nos presente al ponente del día de hoy. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta séptima conferencia del ciclo sobre el bicentenario de la Constitución de 1824 y la experiencia de la Primera República Federal en México. Esta última conferencia correrá a cargo del doctor Alfredo Ávila, lo cual me da un enorme gusto y creo que despierta un genuino interés entre los coordinadores, los participantes y espero que también entre la audiencia de este ciclo de conferencias. Como decía, esta será la última de las charlas. Hemos recorrido en nuestro ciclo la transformación de las diputaciones provinciales en estados de la nueva Confederación mexicana entre los años, digamos, 1810, 1812 y 1824. Ese tema inicial estuvo a cargo de José Antonio Serrano. Luego, por el camino, vimos experiencias de formación de algunos estados de la nueva Confederación de 1824, como los estados de Zacatecas, de Jalisco, el Estado de México. Tuvimos una intervención general sobre el lugar de la Constitución de 1824 en la historia jurídica, constitucional y política del México de las primeras décadas del 19 a cargo de Catherine Andrews. Y cerraremos ahora con una intervención más general sobre ambos temas y yo diría que sobre toda la experiencia del México de las tres primeras décadas del siglo XIX. Inicialmente habíamos conversado con Alfredo sobre la posibilidad de que él tratara específicamente la historiografía, pero creo que hará un conjunto de reflexiones generales sobre aquellos procesos políticos. El doctor Alfredo Ávila es un nombre y un apellido indispensables en la nueva historiografía histórica, la nueva historiografía política, social del México de principios del siglo XIX. Él es doctor en historia por la UNAM y profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es autor, entre muchísimos títulos de artículos, libros coordinados y monografías, yo mencionaré solo algunos. Es autor de En nombre de la nación, la formación del gobierno representativo en México, que es una magnífica introducción a muchos de estos temas. El periodo que abarca su estudio es entre 1808 y 1824, ¿verdad? Que son dos fechas que han aparecido varias veces en este ciclo de conferencias. Aquel libro se publicó en el año 2002. Luego continuó un estudio titulado Para la Libertad, los republicanos en tiempos del imperio entre 1821 y 1823, que trató justamente ese tránsito complicado entre la consumación de la independencia, la formación del imperio de la América septentrional, el imperio de Iturbide después y la crisis de ese imperio justamente en el año 1823, que también ha sido una crisis que ha sido abordada por varios de los que han intervenido en este ciclo. El doctor Ávila coordinó con Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano un libro fundamental, Actores y Escenarios de la Independencia. Es autor también de un libro muy interesante, Camino de Padilla, México y Manuel Mier Terán, que publicó la Secretaría de Cultura en el estado de Tamaulipas, ¿verdad? Sobre la caída y la muerte de Agustín de Iturbide. Y el año pasado
Alfredo Ávila coordinó Ecos de Historia para qué, una interesante antología que rememora el libro clásico Historia para qué que publicó Siglo XXI. Entonces, sin más, yo daría la palabra al profesor Ávila y luego regresaría a moderar el intercambio de preguntas, comentarios con nuestra audiencia. Adelante, Alfredo. Rafael, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a la Academia Mexicana de la Historia por la invitación a participar en este ciclo de conferencias en torno al bicentenario del federalismo, de la Constitución de 1824, la primera constitución federal que hubo en este país, un sistema que, como todo el mundo sabe, todavía, de una manera diferente, pero todavía nos rige. Hubo momentos en los que no estuvo vigente el federalismo, pero la mayor parte de la historia de este país ha sido federalista, y me parece que el pretexto de los 200 años de la promulgación de 1824 es una buena invitación para hacernos pensar en torno del federalismo y del sistema político mexicano, no solo en aquella época, sino en el presente. Como bien dijo Rafael, originalmente me habían pedido que hablara de la historiografía, y no solo de la historiografía, sino de la nueva historiografía sobre el federalismo. No voy a decir gran cosa sobre esto, porque en realidad creo que salvo encuentros como este, en el que se está conmemorando la Constitución del 24 o algún otro tipo de reuniones, cada vez hay menos historiografía que aborde precisamente el tema del federalismo, así la República Federal, la primera República Federal Mexicana, y cada vez hay más libros que abordan distintos problemas, muchísimos problemas, el cólera, por ejemplo, que ahora estoy trabajando eso, pero también la hacienda pública, las relaciones comerciales, los proyectos políticos, la lucha de facciones políticas y muchas otras cosas en el periodo que abarca la Primera República Federal. Entonces, no estoy muy seguro de que esos libros sean sobre el federalismo o sean simplemente trabajos que coinciden temporalmente con aquella Primera República Federal. Pero bueno, de eso voy a hablar un poquito después, casi al finalizar mi intervención. Voy a empezar entonces por hacer una especie de panorama de cuáles son las ideas que se tenían acerca del establecimiento del federalismo en México, de dónde vienen esas ideas, y luego sí, al finalizar, hablaré de las nuevas visiones en torno del federalismo y la manera como en el siglo XXI lo interpretamos. Entiendo que buena parte del público que sigue estas transmisiones es un público no especializado, entonces algunas de estas cosas me voy a detener a explicarlas con más detalle y no dar por sentado que mi público en esta ocasión conoce el desarrollo historiográfico. Entonces, bueno, quiero empezar señalando que buena parte de la historiografía y de los trabajos de historia que hubo en el siglo XX en torno de la Primera República Federal Mexicana y de la adopción del federalismo, se limitaron a repetir en buena medida los debates políticos que hubo en la propia República Federal Mexicana, en la propia República de 1824 a 1836. Esto quiere decir que la historiografía, los historiadores del siglo XX repitieron los argumentos que, hay que decirlo así, eran argumentos políticos para justificar o para denostar la adopción del federalismo. No eran argumentos que buscaran explicar por qué se adoptó, no eran argumentos que buscaran hacer nuevas interpretaciones acerca del federalismo mexicano, sino que se repetían, eran ecos de aquellos debates políticos que hubo particularmente entre 1822 y 1824, 25, y que se continuaron un poco menos intensos, pero que se continuaron a lo largo de la primera década del México republicano, hasta la caída del régimen federal y el establecimiento de la primera constitución centralista, las famosas 7 leyes constitucionales. Para entender entonces esa historiografía y esos temas, voy a hacer un poco de historia de cómo fueron esos debates
de cómo fue esa relación, los discursos que hubo a favor, en contra del federalismo en México en esos años, justo después de la independencia. Hay que empezar por señalar que el federalismo, la primera referencia que se tuvo del término federalismo y federal por parte de los políticos mexicanos fue en España. Seguramente José Antonio Serrano ya se refirió a esto cuando trató de las diputaciones provinciales. Y fue una connotación básicamente negativa. Cuando los diputados americanos, los diputados hispanoamericanos, incluidos los de Nueva España, empezaron a exigir mayores derechos de autogobierno en las Cortes de Cádiz y después ya en las Cortes de Madrid en 1820 y 1821 empezaron a exigir, pienso en Mariano Michelena, por ejemplo, empezaron a exigir que se cumpliera la Constitución de Cádiz y que se establecieran efectivamente las diputaciones provinciales que preveía la propia Constitución. Es decir, no estaban pidiendo algo extraordinario, estaban pidiendo que si la Constitución de Cádiz decía que habría una diputación por cada provincia, pues que en Nueva España por lo menos se estableciera una diputación por cada provincia. Sin embargo, estas exigencias, que como dije no eran nada extraordinarias, sino que se remitían únicamente al cumplimiento constitucional, estas exigencias fueron calificadas por parte de los diputados españoles, tanto de los diputados más liberales como de los más moderados e incluso de los llamados serviles, aquellos que no estaban a favor de la Constitución, sino que querían el absolutismo del rey, tacharon las demandas de los diputados de Nueva España como federalistas. Esto es interesante porque los diputados hispanoamericanos y de Nueva España no se llamaban a sí mismos federalistas. Este fue un epíteto que usaron aquellos que estaban en contra de ellos, en contra de esta demanda de mayor autogobierno. Y se oponían al federalismo o a lo que ellos ya consideraban federalismo de los diputados hispanoamericanos porque creían que ese federalismo no era otra cosa sino el primer paso para fracturar la unidad de la monarquía española. Es un temor que, como hemos visto, todavía en este año se sigue manifestando en España, este miedo a la fractura de la unidad, de la unidad nacional, y que recientemente se ha convertido en un argumento de la derecha en aquel país para azuzar a su electorado. Sin embargo, este argumento, llamémosle negativo sobre el federalismo, no fue solo español. De hecho, fue un argumento que pervivió en América Latina en el momento de la guerra de independencia y tras la independencia. Hay que pensar, Rafael Rojas conoce muy bien este caso, hay que pensar en Simón Bolívar. Simón Bolívar era uno de los más destacados oponentes al federalismo o a los sistemas federales después de la primera experiencia de la Federación Venezolana, que resultó en un fracaso y que después él consideraba que pues no era un sistema adecuado para los nuevos países de América Latina que se estaban independizando. De hecho, en la propuesta que él elaboró para la Constitución de la República de Colombia, lo que los historiadores llaman la Gran Colombia, pues con todo y que se trataba de la unión de distintos territorios españoles, prefirió abogar por un régimen unitario, por un régimen centralista y no por una federación. En el caso de México, otro de los más destacados patriotas, otro de los más destacados promotores de la independencia, Carlos María de Bustamante, también se opuso al centralismo y con argumentos, al federalismo, perdón, y con argumentos muy, muy semejantes a los de Simón Bolívar. Tanto para Bolívar como para Carlos María de Bustamante, y veremos más adelante como para otros pensadores, el federalismo, y aquí sí se diferencian de lo que pasaba en España, de los pensadores y de los políticos españoles, para ellos el modelo federalista era perfecto. Para Simón Bolívar el federalismo era perfecto. Para Servando Teresa de Mier incluso el federalismo era perfecto. El problema es que nosotros no éramos perfectos. Es decir, el modelo no tiene ningún problema y ellos insistían en que ese modelo era magnífico, que era un modelo que estaba dando muestras de cómo, de los éxitos que podía tener en Estados Unidos,
fundamentalmente, que era el gran ejemplo para los países latinoamericanos, pero tanto Bolívar como Mier señalarían que el problema es que los latinoamericanos, los habitantes, los herederos del dominio español en América, no estaban preparados para ese sistema. Carecían de las virtudes necesarias para el establecimiento de un régimen federal. De ahí que consideraran pertinente abandonar la monarquía, dar un pasito, abandonar el régimen monárquico, pero hacia una república o hacia repúblicas unitarias, no hacia el federalismo. En diciembre de 1823, Servando Teresa de Mier, siendo diputado en el Congreso Constituyente, arremetió contra los federalistas y los acusó de querer imitar de una manera muy ciega el modelo estadounidense, sin enterarse de que allá en Estados Unidos la federación unió a 13 excolonias, mientras que aquí en México desuniría lo que ya estaba unido, desuniría el territorio de la Nueva España. Por supuesto, Servando Teresa de Mier no quería ver lo que 10 años o más de 10 años de guerra y de liberalismo español había ocasionado en la Nueva España. Servando Teresa de Mier está pensando en la Nueva España borbónica, no en la Nueva España que resultó después de las guerras civiles que empezaron en 1810 y no en la Nueva España que vendría después de la aplicación de la Constitución de Cádiz. Se trataba, como dije, de un argumento político. Es interesante esta característica de señalar que hay modelos perfectos, que hay modelos que de suyo son exitosos y que simplemente es que la sociedad no está preparada para esos modelos. Esa peculiaridad había ocasionado, por ejemplo, que años antes, hacia 1821 y 1822, incluso algunos defensores de la monarquía, estoy hablando de los años del imperio de Agustín de Iturbide, pero algunos defensores de la monarquía en esa época consideraban que efectivamente la república era una mejor forma de gobierno, pero ellos creían que pasar del orden colonial despótico español a una república era un paso que solamente podía traer problemas, de manera que proponían un camino intermedio, la monarquía constitucional de Agustín de Iturbide. Pero es interesante que creyeran que en un futuro vendría una república. Lo que pasa es que es un futuro que ellos quisieran ver lo más lejos posible, pero esa aceptación es interesante. En 1823, cuando cayó el imperio de Iturbide y se planteó por primera vez la posibilidad de establecer una república federal en vez de una república unitaria, sucedió lo mismo. Incluso muchos defensores del centralismo, muchos defensores del establecimiento de un Estado unitario, como Carlos María de Bustamante, a quien ya cité, pero también como José María Becerra de Veracruz y por supuesto Servando Teresa de Mier, creían que sí, que estaba bien, la federación algún día llegaría, porque la federación es el futuro, la federación es el modelo perfecto que va a funcionar y prueba de eso es Estados Unidos. Pero los mexicanos todavía no están preparados. Fíjense la diferencia en el término. Mientras que Simón Bolívar dice los colombianos no están preparados, para Servando Teresa de Mier los mexicanos todavía no están preparados. De manera que en el mismo, iba a decir el mismo sermón, pero es que casi es un sermón, el mismo discurso que el padre Mier dio en el Congreso, aquel discurso que se conoce con el nombre de la profecía política de Servando Teresa de Mier, él aseguraba que en realidad no se oponía al federalismo, sino que él solamente proponía un Estado centralista, un Estado centralizado, unitario, una república unitaria, por unos 10 o 12 años, decía, unos 10 o 12 años, porque no hay en las provincias todavía los elementos necesarios para hacer cada una un Estado soberano y todo se volverá en disputas y divisiones. Es interesante aquí cómo aquellos que estaban defendiendo un modelo centralista, desde mi punto de vista, terminaron siendo derrotados por esa misma aceptación. Es decir, en el momento en el que ellos deciden que hay que establecer el centralismo por unos cuantos años, porque finalmente llegará el federalismo que está en el futuro, allí en ese momento ya perdieron el debate. Y efectivamente, desde mediados de 1823 y hasta mediados de 1824, la mayoría de los argumentos en este debate son a favor del federalismo. Casi no hay argumentos a favor del centralismo. Una revisión de la prensa y de los pasquines, de la folletería
de esos años, muestra cómo en términos generales no hay defensa del centralismo, no hay ninguna defensa del centralismo más allá de las propuestas que estos diputados hacen en el Congreso. La mayoría de los periódicos, incluso El Sol, que se consideraba el periódico más centralizante, reiteraba que el federalismo estaba bien porque ellos consideraban que el federalismo unía, el federalismo centralizaba. Es un poco la idea estadounidense de federalismo, el gobierno federal como el gobierno centralizado contra el gobierno de los estados. Pero la mayor parte de esos periódicos y panfletos favorecían el federalismo. Recientemente, la historiografía ha considerado que incluso no se estaba procurando el establecimiento de una república federal, sino de una confederación. No una federación, sino una confederación. Ahí hay una discusión abierta porque tampoco es que sea una confederación en el estilo que lo habían sido los artículos de la Confederación de Estados Unidos, que parece que es el modelo, sino que también tiene algunos elementos federales. Pero es muy interesante señalar cómo en realidad el modelo sí tendía a ser muy descentralizante y a otorgar muchas facultades a los estados, a las viejas provincias que se estaban convirtiendo en estados. Como veré más adelante, esto se manifiesta sobre todo en términos de las exigencias fiscales y de quién tiene la capacidad de cobrar los impuestos directos a los ciudadanos, lo cual va a terminar siendo uno de los principales elementos de conflicto de la Primera República Federal. En términos generales, aquellos que defendían el federalismo, es curioso porque hay algunos periódicos, hay un periódico a finales del 23, comienzos del 24, el que quedan pocos números, que se llama precisamente El Federalista, como el famoso periódico estadounidense de Madison, J. y Hamilton. Y sin embargo, nunca publican un solo artículo ni traducen un solo artículo del periódico estadounidense. En realidad, buena parte de sus argumentos estaban más vinculados con una versión del liberalismo constitucional moderado, estilo al de Benjamin Constant. De hecho, es el autor a quien más citan. Pero defienden el federalismo y lo defienden básicamente porque consideran que la centralización es sinónimo de despotismo. Un Estado centralista es un Estado despótico y para probarlo señalaban que todos los males, esta es una cita, todos los males que nuestro país sufrió en la época colonial se debieron a que España deseaba centralizarlo todo. Es decir, el centralismo como sinónimo de un gobierno despótico, de un gobierno que no toma en cuenta las necesidades de sus súbditos. Por supuesto que algunos diputados como Carlos María Bustamante consideraban que un gobierno representativo solucionaba ese problema. No importa si el gobierno representativo fuera centralista, pero se soluciona ese problema porque los ciudadanos de todo el país están votando por las autoridades que los van a gobernar, de manera que con eso se evita el despotismo. Y sin embargo, en estos mismos textos, en el Federalista y en algunos panfletos que he revisado, se puede ver cómo los defensores del federalismo también consideraban que aun cuando el gobierno fuera electo, era muy fácil que las autoridades se pudieran vender a los intereses de los ricos, a los intereses de los poderosos. Estaban pensando básicamente en los intereses de los comerciantes españoles, mientras que un gobierno federal permitía a los ciudadanos tener mayor control de sus autoridades porque las tenían más cerca, porque se trata de autoridades que estaban más a la mano en los estados, precisamente. Es muy, muy interesante que, siguiendo este argumento, se pudiera pensar que también había una defensa del municipalismo, es decir, tener ayuntamientos y tener una especie de federación dentro de la federación que pudiera permitir a los ciudadanos tener un mayor control de sus políticas a nivel estrictamente local. Sin embargo, esto no sucedió en todo el país. Esto sucedió en estados como Durango, por ejemplo, cuya constitución, la primera constitución del estado de Durango, sí consideraba a los ayuntamientos como entidades que tenían capacidad soberana. Es decir, los ciudadanos elegían a sus ayuntamientos que tenían muchas facultades de gobierno dentro de su territorio. La verdad es que la mayoría de las constituciones estatales fueron muy centralistas.
La mayoría de las constituciones estatales eran pequeños estados borbónicos, como dijo en alguna ocasión Antonio Anino, que desconocían los derechos que pudieran tener los ayuntamientos. Pues bueno, estos debates de considerar que el federalismo era una opción en contra del despotismo, terminó convirtiéndose en aquel discurso que establecía que el liberalismo era igual que el federalismo. Es decir, en México, para ser liberal, es decir, para estar en contra del despotismo, solo se podía hacer si se apoyaba el federalismo. Cuando se promulgó la Constitución en octubre de 1824, se agregó además otro elemento a esta sinonimia muy característica de México de equiparar federalismo con liberalismo, porque aquellos que después de octubre del 24 estaban a favor de un régimen centralizado, se les empezó a acusar de estar en contra de la Constitución, de estar en contra de la Constitución y de la voluntad general, de manera que se les acusaba de ser despóticos, de estar a favor de un gobierno despótico, no constitucional, y un gobierno que no respetaba la voluntad del pueblo. Esto terminaría haciendo que incluso algunos políticos como José María Luis Mora se definieran a sí mismos como federalistas. Y pongo el ejemplo de Mora, porque cuando Mora se refiere en distintos escritos al federalismo, pues la verdad es que no parece muy federalista. El propio Mora reconocía que los estados, por su tamaño tan distinto, había estados gigantescos como Durango, como Chihuahua, mientras que otros eran más bien pequeñitos, en realidad eran muy poco racionales, y lo que Mora estaba proponiendo era que se estableciera un sistema muy semejante al de los departamentos franceses, es decir, una república en la que hubiera estados, decía él, no departamentos, porque recuerden, él se asumía como federalista, estados que tuvieran más o menos el mismo tamaño y que tuvieran más o menos la misma forma, que fueran casi cuadraditos todos ellos, para que fuera mucho más fácil su administración. Y sin embargo se llama a sí mismo federalista. Lo mismo pasa en la política. En 1828, cuando se presenta la campaña para la presidencia de la República y la disputan el secretario de Guerra, Manuel Gómez Pedraza, contra el viejo líder insurgente Vicente Guerrero, los que apoyaban a Guerrero, particularmente a través del periódico El Correo de la Federación, acusaban a Manuel Gómez Pedraza de ser centralista. Para los defensores de Guerrero, los pedracistas eran federalistas. Sin embargo, cuando Vicente Guerrero ganó la presidencia, iba a decir que ganó las elecciones, pero no, eso no es cierto. Cuando Vicente Guerrero llegó a la presidencia, fue acusado de centralista. Es decir, aquel que defendía la federación ahora es acusado de centralista, porque en un momento de necesidad económica se le ocurre a su secretario de Hacienda, Lorenzo de Zavala, se le ocurre la posibilidad de establecer impuestos directos, lo cual se consideraba un derecho estatal, no federal, y porque en el momento en el que los españoles intentaron la reconquista de México, pues Guerrero recurrió a poderes extraordinarios para la defensa de la patria. Y esto, desde el punto de vista de muchos políticos en los estados, pues eran medidas despóticas centralistas. Entonces, don Vicente Guerrero, que antes se había presentado como un adalid del federalismo, ahora empieza a ser visto como un centralista. El plan de Jalapa, de diciembre de 1829, que encabezó el general Anastasio Bustamante en contra del gobierno de Vicente Guerrero, prometió restablecer el federalismo, restablecer la Constitución Federal y volver a darle a los estados los derechos que habían perdido por los poderes extraordinarios de Vicente Guerrero. Sin embargo, cuando Anastasio Bustamante llega a la presidencia, muchos políticos en los estados lo acusan de ser centralista. Parece que al final de cuentas la mecánica es muy sencilla. Todos son federalistas hasta que llegan al poder nacional, y en el poder nacional, cuando necesitan más recursos, entonces empiezan a ser acusados de centralistas. Pero en el fondo ya estos términos están fuera de la definición de si es federalismo, si es centralismo. Se trata ya de argumentos de descalificación política. Ser federalista es ser bueno,
ser centralista es ser malo. Ser federalista es ser popular, es contar con la voluntad nacional. Ser centralista es defender intereses oligárquicos en contra de los intereses populares. A mediados de la década de 1830, los problemas del país para financiarse, los innumerables conflictos, la inseguridad en los caminos. México, ahora vemos a nuestro país azotado por la violencia en muchas partes, en muchas regiones, pero hay que recordar que en la década de los 30 también era un país tremendamente inseguro. La violencia y las reformas radicales que impulsó Valentín Gómez Farías, junto con la epidemia de cólera que llegó en 1833, ocasionaron que por primera vez se empezara a cuestionar el federalismo como un modelo idóneo, no solamente para el país, sino como un modelo a secas. Empezó a haber muchas voces que empezaron a mostrar cómo el federalismo lo que había ocasionado es que creciera la burocracia, porque si los estados se consideran soberanos, luego entonces cada estado tiene su propio Congreso, tiene su propio poder ejecutivo, poder judicial, y eso aumentó la burocracia, lo cual requería cada vez más y más recursos. Y este fue un argumento pues que muy exitoso para muchas comunidades en el Estado de México, que es el que mejor se ha estudiado en este sentido, pero también en otros lugares. El federalismo se convirtió en el enemigo que impedía que los pueblos pudieran desarrollarse libremente, porque los poderes estatales eran, como dije hace rato, verdaderos estados borbónicos muy centralizantes que además consumían todos los recursos. Y la demanda era que los recursos se quedaran en las comunidades. Entonces es interesante cómo para 1835, 1836, los argumentos a favor del centralismo fueron argumentos que convivieron, siquiera por un momento, con el municipalismo, con las demandas para tener mayores controles o mayor poder en los pueblos. Tras el establecimiento de la República Central en 1836, fue mucho más fácil atribuir todas las calamidades del México independiente a la Constitución Federal de 1824. Si bien resultaba difícil evitar la relación que desde la caída del imperio se había hecho del centralismo con el despotismo de las clases privilegiadas. La discusión sobre el tema no fue tan intensa en los años siguientes, pero la pérdida de Texas a manos de aventureros estadounidenses ocasionó una mayor crítica a aquel sistema que, cito, nos había desunido. El federalismo nos había desunido y que ocasionó también que Estados Unidos dejara de ser visto como el modelo para los mexicanos. Antonio López de Santana expresaba su desconfianza hacia ese federalismo al señalar, cito, que el ejemplo seductor de una felicidad entonces siempre creciente en los Estados Unidos de América, nos comprometió a adoptar sin discreción su sistema de gobierno, propio únicamente de aquel pueblo singular que en tiempos más recientes ha comenzado a entrar en confusión y a resentirse de la complicación y de la debilidad de sus instituciones. Termina la cita. Aquí aparece otro de los argumentos que la historiografía posterior va a recuperar sobre el federalismo como algo exógeno a México, el federalismo como una imposición, en algunos casos como una imposición estadounidense, en otros casos como una imposición de un grupo de políticos alucinados, como se decía entonces, por el progreso estadounidense. El federalismo empezó a mostrarse en los políticos de aquella época como un modelo que no tenía nada que ver con la historia de México, que no tenía nada que ver con la formación social y cultural del país y que definitivamente había ocasionado más problemas que los que había solucionado. Hay que recordar que la historiografía, el trabajo de los historiadores en el siglo XIX, no puede ser separada de la política. De hecho, todos los historiadores del siglo XIX eran políticos y estaban escribiendo con intereses políticos. Y esto debo decirlo porque me referiré a uno de los mejores historiadores de mediados del siglo XIX, a Lucas Alamán. Lucas Alamán, que ya para ese entonces, para la década de los 40, se había decantado por el conservadurismo
como sabemos después de la maravillosa biografía que hizo Eric Van Jong, Lucas Alamán no siempre fue ese viejito conservador. De hecho, en los años 20, él mismo también colaboró con la República Federal y con muchos proyectos desarrollistas muy, muy interesantes, pero ya desesperado, decepcionado, particularmente después de la guerra con Estados Unidos, pues tiene una visión que plasma en su obra La historia de México, una historia dedicada fundamentalmente a la guerra de independencia, pero cuyo último volumen, el volumen 5, también muestra sus reflexiones sobre el México independiente. En su historia de México, Lucas Alamán resaltaba que el federalismo terminó siendo una fragmentación de algo que estaba unido. Lucas Alamán, igual que Servando Teresa de Mier, está pensando que la Nueva España era una unidad y que simplemente la independencia había sido la transformación de Nueva España en México, sin ponerle demasiada atención, y esto de manera intencionada, sin ponerle demasiada atención al impacto que la guerra, al impacto que la década de guerra civil y que el propio liberalismo español habían ocasionado en la desarticulación territorial de la Nueva España. Se trataba, por supuesto, de un recurso político, de un argumento político y no tanto de una realidad histórica. Lucas Alamán hacía resaltar el carácter exógeno del federalismo y por lo tanto su inaplicabilidad en México. En sus palabras, la federación era un calco de la Constitución de los Estados Unidos del Norte, con una aplicación inversa de la que en ellos había tenido, pues allá sirvió para ligar entre sí partes distintas que desde su origen estaban separadas, formando con el conjunto de todas una nación, y en México tuvo por objeto dividir lo que estaba unido y hacer naciones diversas de la que era una sola. Es curioso que Alamán no diga hacer estados diversos, sino hacer naciones diversas. Y es que Alamán está pensando, por supuesto, en la experiencia tejana, en aquella república de Texas que duró más o menos 10 años, y también en la experiencia yucateca que se estaba presentando precisamente en los años en los que él escribía La historia de México, con la posibilidad de que se separara y se constituyera como una república independiente. Ahora bien, Alamán, y esto es algo que a veces se nos pasa, Alamán también reconocía que el federalismo, aunque fue exógeno, no fue tan traumático para México, sino que aprovechó la existencia de cuerpos constituidos, como las diputaciones provinciales. Y de esto José Antonio Serrano les habló ya en su participación. El primero que vio que las diputaciones provinciales fueron el germen del federalismo fue precisamente Lucas Alamán, aunque no quiso ponerle demasiada atención a ese aspecto para recalcar el carácter desunificador, fragmentador del federalismo. La obra de Alamán tuvo una influencia determinante en los trabajos que se publicaron posteriormente. Incluso los historiadores que buscaron refutar los argumentos conservadores de Alamán terminaron guiándose por su propia obra, lo que le ha dado una trascendencia enorme. De la obra de Alamán nació una de las interpretaciones más socorridas sobre el carácter del federalismo mexicano, su carácter exógeno, que no se adaptaba a nuestras tradiciones y que fue por el pernicioso influjo estadounidense. Que no tenía otro objetivo sino dividirnos. El federalismo ya no solamente fue, como se llegó a pensar todavía en la década de los 20, de los 30, el modelo desacertado, el modelo exógeno, pero que había sido promovido por diputados mexicanos alucinados por el modelo estadounidense. Ya en la obra de Alamán, más bien se insinúa que fue el propio Estados Unidos el que impulsó el federalismo, con la presencia de Joel Poinsett, que primero estuvo como enviado más o menos secreto en la época del Imperio de Iturbide, y que después sería enviado plenipotenciario de Estados Unidos en México, y cuya una de sus misiones, que estaba claramente redactada en las instrucciones que se le habían dado, era enseñar a los mexicanos cómo funcionaba el federalismo, enseñar a los mexicanos cómo funcionaba el modelo constitucional estadounidense. Entonces, la presencia de Poinsett y la subsecuente secesión tejana probaban la hipótesis de que Estados Unidos había sido el promotor del federalismo en México. Y eso es algo que muchos autores van a recuperar en el siglo XX. En cuanto a los historiadores liberales, es bien interesante cómo Enrique de Olavarría
en el México a través de los siglos, que se dedicó al estudio de esta parte, no hace ningún énfasis en los debates sobre el federalismo y no pone ninguna atención acerca de por qué se estableció el federalismo en México. Simplemente hace una descripción de las cosas que fueron sucediendo, de los acontecimientos. Es verdad que por allí, en un par de momentos, acusa a ciertos políticos, pero acusa a Santana, por ejemplo, lo cual es muy fácil, de no saber, de promover la República Federal sin saber qué clase de animal era república y qué clase de animal era federal. Pero en términos generales decidió no meterse mucho con esa discusión, a diferencia de Justo Sierra. Justo Sierra, en su evolución social del pueblo mexicano, sí que recupera las viejas visiones de un federalismo exógeno, pero también de que el federalismo se convertiría en un dique contra el despotismo y abriría de nuevo la puerta a la interpretación de que el federalismo era la única manera en que el liberalismo mexicano podría establecerse. Una idea que, como sabemos, casi 40 y pocos años después, Jesús Reyes Heroles, en el liberalismo mexicano, recuperaría. Reyes Heroles terminaría señalando, cito de nuevo, la idea federal, aparte de forma jurídica, por estar en la conciencia de los mexicanos, es ideal operante y ninguna mejor prueba podemos obtener sobre su resiedumbre que esta identidad federalismo-liberalismo tan peculiar de nuestra evolución política. Es decir, para estos autores, empezando por Sierra, siguiendo a Reyes Heroles, federalismo y liberalismo son prácticamente lo mismo. Ahora, en la historiografía académica, y ya voy aterrizando en eso, la interpretación conservadora fue la más exitosa. Desde el trabajo de John Lloyd Mesham de 1938, publicado en The Hispanic American Historical Review, en la que se volvía a recuperar la interpretación de Alamán, el federalismo es una cosa exógena en México y eso impide que funcione, hasta los primeros trabajos que se empezaron a hacer en la Universidad de Texas. Hay muchísimas tesis doctorales que después fueron bien importantes para México. Los trabajos de Nettie Lee Benson, por supuesto, pero también de Robert Florsted, de Jaime Rodríguez, de Charles McCune, de Harold Sims, que todos ellos, alrededor de Benson y alrededor de la Universidad de Texas, abordaron distintos aspectos de la época de la Primera República Federal Mexicana, recuperando la interpretación de que había sido una herencia constitucional española que, como han visto con el caso de José Antonio Serrano, pues es la hipótesis o la interpretación más valorada en la actualidad por parte de los historiadores. Al mismo tiempo, ya en la década de los 70, Michael Costello escribió la primera historia integral de la Primera República Federal Mexicana, un estudio sobre partidos políticos que innovador en cuanto a la investigación, innovador en cuanto a los materiales que pudo consultar en el Archivo General de la Nación. Esto es importante. Casi todos los trabajos anteriores tenían mucha investigación de los fondos de la Universidad de Texas en Austin, del Archivo General de la Nación casi nada, lo cual Rafael lo sabe muy bien, es que esos años, ese periodo de la década de los 20, de los 30 en el Archivo General de la Nación es un desastre. Los fondos no están bien catalogados, no tienen orden, de pronto estás consultando un documento con una carta oficial muy importante y la foja siguiente es una venta de caballos, cosas como esa, es un desastre. Pero bueno, Costello fue de los primeros que se atrevió a consultar aquel famoso archivo de gobernación sin sección, imagínense así se llama, que está en el Archivo General de la Nación para ese periodo. Y esto me recuerda a aquella descripción que también en estos mismos años hizo Josefina Vázquez de la Primera República Federal, pero también de la República Central que la continuó. Son los años olvidados. Josefina Vázquez decía que eran los años olvidados. Y es que si se han fijado, todo lo que les he dicho hasta aquí es sobre el establecimiento del federalismo, pero no sobre cómo funcionó el federalismo, porque la verdad es que hubo muy pocos trabajos. Fue hasta los años 80 cuando, precisamente gracias a los trabajos de Josefina Vázquez, muchos de esos estudiantes como Dorothy Tang, Martín González de la Vara, Reinaldo Sordo, el propio Rafael Rojas, José Antonio Serrano, empezaron a hacer investigaciones sobre ese periodo federal, desde distintos puntos de vista. Reinaldo Sordo estudiando los congresos, Martín González de la Vara estudiando el federalismo en Nuevo México, Dorothy Tang estudiando las reformas educativas de Valentín Gómez Farías, José Antonio Serrano poniendo su atención a Guanajuato, Rafael Rojas poniéndole atención a la opinión pública.
se empezaron a hacer estos estudios y muy pronto quedó claro que la única manera de estudiar el federalismo y de ofrecer nuevas interpretaciones del federalismo sería haciéndolo desde los estados. Allí entran entonces los trabajos de Josefina Vázquez, que coordinó, ella coordinó 2 libros, ahora ya va uno también sobre centralismo, pero me referiré al establecimiento del federalismo en México y al segundo, Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano, en los cuales ella reunió a un grupo de historiadores que estudiaron desde los estados cuáles fueron los conflictos y cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron los políticos estatales y cómo se relacionaban con el centro del país. Me estoy apresurando porque veo que ya se me está acabando el tiempo y no quiero... Estamos bien porque empezaste un poquito más adelante. Sí. Pero bueno, y me doy cuenta de esto porque quería seguir hablando un poco de estos trabajos que se publicaron a finales del siglo XX, antes de empezar con los del siglo XXI, y vi que se me olvidó mencionar a un grupo de trabajos, que no todos sobre la Primera República Federal, pero que tuvieron mucha incidencia en los estudios sobre el primer federalismo, y me refiero a aquellos estudios que ponderaron el municipalismo del siglo XIX, trabajos como los de Michael Ducey, trabajos como los de... como los de Peter Guardino, por supuesto, como los de Claudia Guarisco, que ponderaron el estudio de las comunidades en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, en el Estado de México, en el Valle de México, y también desde allí empezaron a mostrar cómo pudo haber un federalismo popular, o cómo se pudo construir un federalismo popular, que no siempre iba de la mano con el federalismo de los políticos de los estados, no siempre iba de la mano con el federalismo de los líderes estatales, sino que en muchas ocasiones se le oponía y que terminó resumiéndose en la defensa de los derechos municipales. Estos grupos eran federalistas porque consideraban que los ayuntamientos constitucionales eran la mejor defensa de sus intereses frente a los intentos centralistas, no tanto de la Ciudad de México, sino de las capitales estatales donde ellos se encontraban. Pero bueno, regreso ahora sí al siglo XXI. Lo que les decía es que en el siglo XXI lo que ha marcado nuestra visión sobre el federalismo es precisamente la visión desde los estados, la visión regional. En el establecimiento del federalismo en México, la visión que nos dio Josefina Vázquez y todos los autores que colaboraron en su libro, pues nos muestra que en realidad hay muchos más motivos para considerar que el federalismo era la solución natural al establecimiento de México y descartar ya de manera definitiva que se trató de una imposición exógena que no tenía nada que ver con nuestras tradiciones. Lo que muestran todos los autores que colaboraron en aquel primer libro es que la guerra de independencia, los 10 años de guerra de independencia y los años escalonados y discontinuos de aplicación de la Constitución de Cádiz habían otorgado enorme fuerza a las élites regionales y habían desarticulado los vínculos los vínculos políticos y los vínculos comerciales entre las distintas provincias de la Nueva España. Un muy buen ejemplo que además a mí me encanta está en materia económica. Si en la época colonial hubo una sola casa de moneda, en los años de la Guerra de Independencia proliferaron las casas de moneda y ya no era necesario que la plata viajara a la Ciudad de México para ser exportada. De hecho, la plata de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Durango, viajaba más fácilmente hacia Tampico y desde allí era exportada e incluso se amonedaba en Zacatecas. Se amonedaba en Sombrerete y en Durango. Imagínense ustedes la cantidad de casas de moneda, pues esto nos habla de descentralización. Y lo que estos autores, los autores coordinados por Josefina Vázquez muestran, es que hubo una enorme descentralización durante esos años. Definitivamente Servando Teresa de Mier se equivocaba. El federalismo no vino a desunir lo que estaba unido, en realidad vino a unir lo que se desunió desde 1810 y 1812. En Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano, Josefina Vázquez continúa con este estudio desde las regiones, poniéndole atención, creo yo que le pone una atención un poco
pues no sé, desmedida a la crisis de 1828-1829. Es decir, a la llegada de Vicente Guerrero a la presidencia y la ruptura del orden constitucional, porque, como ustedes saben, Vicente Guerrero no ganó aquella elección. Vicente Guerrero no fue electo presidente, sino que hubo un pronunciamiento en Veracruz y una azonada en la Ciudad de México, seguida de la movilización de varios grupos de milicias que terminaron imponiéndolo en la presidencia, y el Congreso terminó aceptando que Guerrero sería presidente. Se le pone mucha atención a esto, se descuida en cambio la otra gran crisis, que es la de 1833, con el gobierno de Valentín Gómez Farías, el enfrentamiento directo que hay con la Iglesia y la llegada del cólera. La llegada del cólera, que Rafael sabe que estoy llevando agua a mi molino porque es un tema que estoy trabajando en la actualidad, pero cada vez estoy más convencido de que terminó siendo un factor de mucha importancia para explicar la desintegración del gobierno del sistema federalista en México, toda vez que pues ocasionó una tremenda crisis económica en casi todo el país. El cólera llegó desde Sonora hasta Yucatán, arrasó, y esto terminó teniendo consecuencias políticas de enorme importancia. Quiero resaltar también aquí los trabajos en las obras que coordinó Josefina Vázquez, pero también en sus propias investigaciones, los trabajos de autores como Brian Connaughton, que ponen atención a aspectos que tradicionalmente no se asocian con el federalismo, como los conflictos entre la Iglesia y el Estado o los estados. Hay que recordar que no había tantas diócesis como estados, y esto ocasionaba que algunas diócesis ocuparan varios estados. La diócesis de Guadalajara, por ejemplo, estaba en todo el estado de Jalisco, pero también en el estado de Jalisco y en medio estado de Zacatecas. Medio estado de Zacatecas, porque el norte de Zacatecas ya pertenecía a la diócesis de Durango. Esto ocasionaba enormes conflictos, sobre todo cuando los estados querían ejercer el patronato, querían ejercer derechos económicos sobre la Iglesia, y no quedaba muy claro qué estado tendría derecho a hacerlo. Zacatecas sobre la diócesis de Guadalajara, o Jalisco, y la diócesis de Durango, que también tenía control en Zacatecas. Nunca quedó muy claro eso, y sin duda fue un tema que había sido descuidado y que vale mucho la pena recuperar. Y el otro aspecto que algunos autores como Jaime Hernández para Michoacán, o como Luis Jáuregui, que creo que es quien más ha insistido en esto en distintos trabajos, es los conflictos del federalismo fiscal. ¿Quién cobra impuestos? ¿Cómo se cobran los impuestos? Para colmo, casi son los mismos impuestos de la época colonial, porque aunque se planearon distintas reformas fiscales, en la práctica nunca se pudieron establecer los impuestos modernos, es decir, un impuesto sobre la renta o impuestos a consumo, sino que eran las viejas alcabalas que pervivieron, pero que ahora se quedaban en los estados. Ya no llegaban a la federación. Esto lo había notado José Antonio Serrano desde hacía muchos años con el estudio del contingente, es decir, de esa cantidad de dinero que los estados tenían que mandar a la federación para completar sus gastos, y que pues la verdad es que rara vez se cumplía, y cuando se cumplía nunca se cumplía de manera completa. Quiero decir que los estados terminaron desfondando al gobierno federal. Esto es algo que más recientemente Jesús Hernández Jaimes, que no colaboró en aquellos libros de Josefina Vázquez, pero Jesús Hernández Jaimes, en un maravilloso libro sobre la hacienda pública mexicana desde la época de la independencia, desde 1821 hasta 1835, pues da cuenta de cómo hubo un antitributismo. La población que había desarrollado una resistencia a los impuestos debido a las exacciones de la última época colonial y durante la Guerra Civil, un enorme déficit fiscal federal, el mantenimiento de los aranceles como el principal ingreso durante el primer federalismo, y las crisis y reformas, y por eso le pongo tanta atención a 1833, porque el propio Jesús lo muestra lo importante que fue el 33 en términos de buscar recursos para hacer frente a la epidemia, y que terminó confrontando
a los gobiernos de los estados, con el gobierno federal y con la iglesia, con las distintas diócesis y arquidiócesis. Entonces, el trabajo de Jesús Hernández Jaimes y los trabajos de Luis Jáuregui dan cuenta de estos nuevos caminos que está tomando la investigación sobre el primer federalismo mexicano, sobre la primera República Federal Mexicana, y que, como pueden ustedes ver, ya no van tanto por el viejo debate de si el federalismo está vinculado con el liberalismo y si el centralismo con el conservadurismo y todas estas cosas que creo que ya han quedado atrás, y están poniéndole atención más bien a aspectos de la construcción del Estado. Y uno de los primeros elementos de la construcción del Estado es precisamente la fiscalidad. ¿Quién va a cobrar los impuestos? ¿Quién tiene facultad para administrarlos? ¿Cómo se financia el ejército? Me parece que los estudios más recientes, Rosalina Ríos Zúñiga lo está haciendo para Zacatecas, Mercedes de Vega, Melchor Campos García para Yucatán, están yendo precisamente por el control de los recursos financieros y nos están mostrando una cara completamente distinta de la que teníamos de aquel periodo. Definitivamente, creo que el centralismo es otra cosa, pero definitivamente la República Federal ya no son los años olvidados. Como decía Josefina Vázquez, ya es un periodo bastante más trabajado y que se sigue trabajando. Todavía hay muchas cosas que hacer y hay una enorme pluralidad en cuanto a los estudios que se están haciendo, una pluralidad que viene precisamente de empezar a estudiar el federalismo desde las regiones y no desde el centro de México, como se hizo en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX. Rafael, pues ahora sí ya con esto termino. Bien, muchísimas gracias, Alfredo. Ha sido una presentación magnífica. Yo la verdad es que no tenía muy claro por dónde ibas a ir, pero lo cierto es que ha funcionado muy bien como cierre de este ciclo de conferencias, sobre todo primero el recorrido que hiciste, digamos, por la historiografía clásica, ¿no? Sobre la formación del federalismo en México y la experiencia política de la primera República Federal. Como bien decía, se trata de una historiografía escrita por actores políticos involucrados en las lides, en las pugnas, ¿verdad? Políticas del momento, de los años 1820 y 1830, y eso marca, ¿verdad? La propia representación del pasado, pero hiciste un recorrido todavía también por la parte clásica de esta historiografía, que es la que tiene que ver con la producción historiográfica de fines del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, con el peso muy específico que tuvo ahí lo que podríamos llamar la escuela de Austin, ¿verdad? En la interpretación de los orígenes del federalismo mexicano, pero también no solo cuando hacías alusión a Nettie Lee Benson, sino también a la obra de Michael Costello y de Harold Sims, la importancia que tuvieron esos historiadores para trazar las rutas narrativas e interpretativas fundamentales de la Primera República Federal. Y el cierre que a mí me ha parecido fascinante con este recorrido por la historiografía más reciente, específicamente la historiografía de temas fiscales y hacendarios. Yo creo que no sé si lo planeaste así, pero para nuestro ciclo ha sido realmente muy oportuno porque pones el foco de atención en buena medida en los últimos años de la Primera República Federal, en la crisis, ¿verdad?, de esa primera experiencia de gobierno y el tránsito al centralismo entre 1835 y 1836. Ya van a comenzar a llegar preguntas y comentarios que nos hacen desde el público, ¿verdad? Quienes nos siguen en las redes sociales y que ya sea que se comunican directamente por las redes sociales, especialmente en Facebook o directamente a la Academia Mexicana de la Historia, y Yasmín me va a ir mandando las preguntas. Ya tenemos algunas, pero yo quisiera empezar en lo que van llegando otras con una primera observación y escuchar tu reacción, porque hablaste muy bien citaste a Antonio Annino con esta muy buena imagen de los estados de la Confederación Mexicana
como pequeños microcosmos borbónicos, ¿no? Que aplicaban una lógica centralista al interior, con lo cual se producía una asimetría constitucional, porque esos estados, digamos, eran confederales en buena medida porque cedían soberanía al centro. Muchas constituciones lo planteaban así, que cedían su soberanía temporalmente y condicionalmente al Congreso Federal, pero que retenían, ¿verdad?, todo el poder en temas de administración interna y otros más, ¿verdad? Pero claro, tú decías, a la vez que eran confederales en su relación con el centro, eran muy centralistas en su relación con los ayuntamientos y las municipalidades. Pero aquí, en este ciclo, específicamente en las intervenciones de Jaime Olveda para el caso de Jalisco y de Mariana Terán para el caso de Zacatecas, salió el tema así como, digamos, de que así como hubo un federalismo popular o municipal en algún momento de aquella experiencia, ya al final, en el tramo final, justo el que tú trataste ahora en los últimos minutos de tu conferencia, ellos llegan a hablar de un centralismo también municipal y popular porque hubo muchas representaciones de ayuntamientos a favor del cambio al centralismo en la época, digamos, de los gobiernos de Miguel Barragán y José Justo Corro, ¿no? Y es un tema que aparece muy bien en el último de los libros coordinados por la doctora Josefina Zoraida Vázquez, que es el tema, ¿verdad?, de los centralismos, ¿no? O sea que hay diferencias entre centralismos de acuerdo con los estados, en algunos con más presión, podríamos decir, ¿no?, desde las localidades o las municipalidades, en otros a veces lo que determina más son tensiones dentro de la cúpula. Es un poco lo que se desprende para el caso del Estado de México que nos presentó María del Carmen Salinas. O sea, ¿cómo verías tú esto de los centralismos locales, ¿verdad? En el momento de la crisis final de la República, de la Primera República Federal. Esa sería mi primera pregunta y luego pasaremos a las a las de quienes nos escriben, ¿sí? Listo. Sí, a ver, efectivamente hay montones de representaciones locales a favor del centralismo. Yo no diría que estos son centralismos populares, ¿no? Yo no me atrevería a llamarlos de esa manera porque en realidad son reacciones al centralismo de los estados. Son reacciones al centralismo de los estados. Y esto lo había visto muy bien ya desde hace tiempo Melchor Campos García para el caso de Yucatán. Como en el caso de Yucatán hay un momento en el que sobre todo los grupos oligárquicos, pero también muchos ayuntamientos de Campeche están apoyando el centralismo como una reacción al centralismo meridano, al centralismo de las élites yucatecas asentadas en Mérida. Claudia Guarisco también lo había trabajado para el Valle de México. Ella había mostrado cómo muchos de estos pueblos, de estos ayuntamientos que se habían constituido, recuerdas tú su tesis sobre los ayuntamientos interétnicos en lo que antes habían sido repúblicas de indios, y que terminaron apoyando el centralismo como rechazo a la centralización impulsada por los gobernadores del Estado de México. Entonces, yo más que hablar de un centralismo popular, diría que es federalismo popular. Es federalismo popular como Peter Guardino lo había descrito, y que en este momento terminan apoyando una república centralista con la esperanza de quitarse de encima a estos pequeños déspotas que tienen aquí en la capital estatal, ¿no? Ya los déspotas de la Ciudad de México nos quedan más lejos. Particularmente, imagínate la gente de Campeche, ¿no? El despotismo de la Ciudad de México no les importa tanto como el despotismo de Mérida. Entonces, yo mantendría el uso de federalismos populares. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí algunas preguntas. Aquí Eduardo López Bravo pregunta, en el estudio del siglo XIX, entonces podríamos decir que ya es obsoleto seguir interpretándolo como una lucha entre dos grupos liberales contra conservadores. ¿Cómo catalogaría a los imparciales o a los hombres de bien
o a los santanistas de la Primera República Federal? ¿Moderaron estos en algún momento? Son varias preguntas, perdón. ¿Moderaron en algún momento su federalismo? ¿Restringieron su definición de democracia? Bueno, son varias, yo te puedo ir recordando como las Sí, veas. sí, sí, sí. Hay una muy general que yo creo bueno, que está clarísimo que tiene que ver con este esquema binario de interpretación de la historia política del siglo XIX, pero luego entonces hace preguntas específicas sobre imparciales, hombres de bien, que supongo que se refiere a los del gabinete de Bustamante y Alamán, o los santanistas, bueno, que van recorriendo la Primera República Federal con muy diversas posiciones. Y después entonces o sea, la otra pregunta tendría que ver con si hay modulaciones del federalismo de acuerdo con esas diferencias entre las élites y qué tipo de restricción de la democracia. Yo creo que esto tiene que ver con tus trabajos, ¿verdad? Iniciales, ¿verdad? Específicamente con tus estudios sobre el republicanismo de los años 20. Adelante. A ver, es que yo creo que Eduardo se responde a sí mismo. Si cuando él pregunta si hay que abandonar ya aquella visión de liberales contra conservadores y luego nos da toda esta lista de matices, de opciones políticas que había, pues sí, es que claramente hay que dejar ya de lado aquella vieja interpretación. Es verdad que desde 1823-24 se asoció el centralismo con la defensa de privilegios, pero no con el conservadurismo. No se les llamaba conservadores. Y liberales, pues liberales se llamaban a sí mismos todos. Los escoceses que querían un orden más centralizado se consideraban a sí mismos centralistas por defender el orden constitucional muy gaditano, muy liberal español. Mientras que el grupo del Partido Popular, el grupo encabezado por Lorenzo de Zavala, en su momento también por Gómez Pedraza, aunque terminó separándose de él, ellos consideran que se consideran a sí mismos también liberales. De hecho, la separación de Gómez Pedraza del grupo más radical yorquino, y que tiene que ver con la fundación de este grupo de los imparciales, tiene que ver con la defensa del federalismo. Los imparciales se definen a sí mismos como federalistas antes que como cualquier otra cosa, y ven a los liberales radicales, a los exaltados, a los yorquinos, demasiado centralizados. Demasiado centralizados, porque a la hora de invocar la voluntad popular, se corre el riesgo de perder de vista los derechos de los estados. Ahora, creo que aquí valdría mucho la pena recuperar un viejo libro que para mí fue bien importante, pero que la verdad es que veo muy pocas veces referido. El libro de Torcuato Di Tella, Política Nacional y Popular en México, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que por supuesto tiene un modelo sociológico, sobre todo en la última parte, que incomoda un poco a los historiadores, que no estamos acostumbrados a ese tipo de modelos, pero que tiene una perspectiva que a mí me sigue pareciendo una de las más innovadoras para estudiar la política de estos años, y Di Tella lo que hace es una muy buena disección de los distintos grupos de interés y de cómo estos grupos de interés pueden establecer alianzas. Grupos de comerciantes locales, comerciantes que solamente tienen impacto local, comerciantes que tienen impacto internacional, mineros, empresarios textiles, por supuesto la iglesia o más que la iglesia, las distintas corporaciones eclesiásticas, porque tampoco hay una sola iglesia. Y cómo todos estos grupos van haciendo distintas alianzas en torno a distintos temas políticos, entre los cuales, por supuesto, el federalismo es muy importante, pero también temas fiscales y también libertad de comercio o proteccionismo, que es algo que también está presente a lo largo de todos estos años, ¿no? Ese debate. Me parece que tal vez deberíamos volver un poco a aquel viejo trabajo de Di Tella y revalorarlo para darnos cuenta o para salir precisamente de esta división entre de liberales contra conservadores, ¿no? Muy bien. Bueno, hay otra pregunta aquí de Ricardo Fernández. Hay una parte que está dirigida a mí, o sea, voy a obviar esa. Y entonces, claro, creo que el centro de su pregunta sería si tú coincides con que en ciertos aspectos que tendrían que ver con el cambio de fronteras,
o de límites territoriales, la construcción de instituciones, jurisdicciones y soberanías regionales y locales, estaríamos frente a dilemas que no serían únicamente mexicanos, sino también de otros ensayos de políticos en todo el hemisferio hispanoamericano en el momento de la vida independiente. Es decir, si muchos de estos dilemas que tratamos en el tránsito, digamos, del imperio de Iturbide a la Primera República Federal hasta la crisis de la Primera República Federal, serían problemas también hispanoamericanos y no únicamente mexicanos. ¿En qué sentido? Yo llevaría la pregunta más allá. ¿En qué sentido podríamos identificar una especificidad mexicana en todos estos problemas políticos, jurídicos, constitucionales de aquellas décadas? Es difícil. Pues sí, es difícil, pero mira, creo que Ricardo tiene razón. Por supuesto, se trata de problemas a los que se enfrentaron todos los países en América Latina. Hay que recordar que cuando cayó el imperio de Iturbide, no se estableció una federación, se establecieron dos. Porque el imperio de Iturbide, recuerden ustedes, llegaba hasta Costa Rica y de Chiapas hasta la frontera con Panamá se estableció una federación, la Federación Centroamericana, que tuvo más o menos los mismos años de vida que la Federación Mexicana, que la primera Federación Mexicana, con la diferencia de que acá se estableció un régimen centralista, mientras que allá terminó fragmentándose, y todos los intentos de volver a federalizar, de volver a unir aquella región, pues han sido un fracaso, ¿no? Entonces, esto da cuenta precisamente de cómo son problemas compartidos. Pienso mucho en Chiapas, en ese Chiapas que también ha trabajado Mario Vázquez Olivera, sin duda los mejores trabajos sobre el estado de Chiapas. Chiapas es un estado centroamericano. Chiapas es un estado que naturalmente, perdón por el uso de este término, pero es un estado que naturalmente formaría parte de la Federación Centroamericana y no lo fue. No lo fue. Si se refiere al tema de las fronteras, pues es claro. Hay que recordar que bajo el ordenamiento español no hay propiamente fronteras entre los virreinatos, sino que hay jurisdicciones, y las jurisdicciones se empalmaban. Las jurisdicciones, bueno, tú lo sabes muy bien, Cuba depende de México en la época colonial, siquiera por el situado que se le envía, pero Cuba no es parte del virreinato de la Nueva España. Es decir, siempre hay estas ambigüedades del periodo colonial. Entonces, ¿cómo vamos a establecer las fronteras? De allí que después de la independencia, pues hay esfuerzos para incorporar a Cuba como un estado de la Federación Mexicana, o a los centroamericanos, pero el situado se mandaba a Venezuela también. Y nunca a nadie se le ocurrió que Venezuela podía formar parte de la República Mexicana, ¿no? Entonces, allí hay esa indefinición colonial que, por otro lado, era perfectamente explicable en el marco de esta monarquía compuesta, que fue la monarquía española, pero que no se podía adecuar a un orden federal o a un orden unitario estatal en la época independiente. En términos generales, lo que nos está diciendo Ricardo es algo evidente. Estamos frente al problema de cómo se construyen los nuevos estados nacionales, y estos problemas los tuvimos acá en América Latina, pero se tuvieron también en Europa. Es decir, creo que la historia de las provincias en Italia o de España o de Portugal no es tan diferente si la empezamos a ver desde abajo, si la empezamos a ver desde las regiones. Es decir, un poco el experimento que hizo Josefina Vázquez. Vamos a ver cómo se construye desde abajo el federalismo. Bueno, siempre hay un tipo de pregunta que aparece en estas sesiones y que, o sea, tengo un poco la misión de transmitirte a ti, es que siempre nos piden que el historiador, la historiadora invitada, nos proponga algunos nombres, digamos, indispensables en momentos, en coyunturas decisivas, digamos, del periodo que hemos estado tratando. Digamos que podríamos escoger, digamos, tres coyunturas para tu presentación. No tanto de historiadores, estamos pensando en actores políticos del momento, porque tú hablaste mucho de historiadores, pero también de actores políticos. Pero si tú tuvieras que mencionar algunas, por ejemplo, en el tránsito del imperio de Iturbide
a la Confederación y a la Primera República Federal del 24. Luego, en las dos crisis en las dos crisis que mencionaste, ¿verdad? La del 29 y la del 33. ¿Qué nombres te vendrían a la mente y si puedes hacer una breve semblanza? Claro, para el momento de 1823-24, es decir, el momento en el que se plantea por primera vez la opción de una confederación, allí yo pensaría básicamente en los defensores de las distintas propuestas. Es decir, estaría pensando en gente como Carlos María de Bustamante o como José María Becerra, que proponen un Estado unitario. O sea, solamente hay una República Mexicana que es soberana y todos los ciudadanos del país votan por su Congreso, por su presidente, etcétera. Mientras que tienes a gente como Servando Teresa de Mier, que comparten esta opinión, pero que tienen allí un poco esta posibilidad de vamos a descentralizar un poco. Es un territorio muy grande, entonces vamos a darle ciertas facultades a las provincias. La posición confederalista de gente como Juan de Dios Cañedo de Jalisco, seguramente Jaime se refirió a ellos, que cuando llegaron los diputados de Jalisco, cuando llegó Cañedo a la Ciudad de México, se presentó como agente diplomático de Jalisco. O sea, no como diputado, sino como representante diplomático de la República, de Jalisco. Y por supuesto, pues el padre del federalismo mexicano, Ramos Arizpe, quien me parece es el que mejor entendió cómo puede haber soberanías estatales conviviendo con la soberanía nacional, ¿no? Un nombre extra para ese primer momento, Lucas Alamán, que casi nunca aparece, porque por supuesto no es un diputado, pero es el secretario de Relaciones, que está negociando con Yucatán, está negociando con Campeche, está negociando con Tamaulipas, que se queden en la Federación Mexicana, están negociando con Chiapas, y cuando no pueden negociar, porque no pueden negociar con los de Jalisco, manda tropas para... Lucas Alamán es uno de los factores más importantes para la construcción de aquella primera República Federal. Incluso el propio Ramos Arizpe reconoce en el preámbulo del discurso, cuando presenta el acta constitutiva, dice que le agradece al secretario de Relaciones Exteriores porque en su casa estuvieron trabajando en ese proyecto. O sea, ahí Alamán tiene bastante más peso del que imaginamos. El segundo momento es bastante más simple, es 28-29, allí es Vicente Guerrero, Lorenzo de Zavala, por supuesto, Antonio López de Santana, pero también, y esto es algo que quisiera mencionar porque se menciona poco, los que eligieron a Gómez Pedraza presidente fueron los congresos estatales. Y yo en alguna ocasión me pregunté, bueno, y entonces Vicente Guerrero, con un golpe de Estado en la Ciudad de México, con esta rebelión medio fallida de Santana en Veracruz, llega a la presidencia. ¿Qué hicieron los congresos estatales? ¿Por qué se quedaron con los brazos cruzados? Y lo que descubrí en la correspondencia de Guerrero, que además se publicó en el viejo boletín del Archivo General de la Nación, es que sí movilizaron a sus tropas en contra de la Ciudad de México, pero las tropas se rebelaron contra sus comandantes. Los amenazaron, no quisieron ir a la Ciudad de México, apoyaron a Guerrero, y ese es un fenómeno poco estudiado y bien interesante. Y el momento de la crisis del 33, pues por supuesto, José María Luis Mora, más en el plano intelectual, pero sobre todo Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santana otra vez. Un Santana que Josefina Vázquez lo ha descrito muy bien, en ese momento era un federalista puro, pero incluso era bastante radical, y las relaciones que tiene con una iglesia maltrecha en ese momento, pero que es la única que tiene recursos para poder financiar a los gobiernos federales y estatales. Es bien interesante revisar la negociación que tienen con los cuerpos eclesiásticos para conseguir dinero, ¿no? Muy bien, excelente, Alfredo. Hay otra pregunta acá de Eduardo López Bravo, hablando de historiografía, además de la doctora Josefina Zoraida Vázquez, ¿hay nuevas lecturas de la Revolución Olvidada de 1832? Esta es la pregunta. A ver, sí, hay algunos trabajos. Jaime Rodríguez hizo algún artículo sobre la rebelión de Santana, sobre el pronunciamiento de Santana contra el presidente Bustamante. Pero no hay mucho. Yo mismo en el libro que tú citaste hace rato, en el de Camino de Padilla, que es un poco una historia de Manuel de Mira y Terán y de su suicidio en 1832, pues le pongo atención precisamente a esa rebelión que termina en los tratados de Zabaleta
de diciembre del 32 y que terminarán abriendo el paso al retorno efímero, un retorno de 3 meses de Gómez Pedraza como presidente y a la llegada de Santana y Gómez Farías a la presidencia. Sí, porque se han estudiado mucho las reformas de Gómez Farías y Santa Anna y todo, pero es cierto, ese momento del 32 menos. Y qué interesante la alusión que haces a tu estudio ¿verdad? Sobre Mier y Terán, que es un personaje Sobre Mier y Terán, sí. fascinante de toda esta historia, porque está muy destacado en la resistencia contra la invasión de Barradas, ¿verdad? En 1829 también junto a Santa Ana en Tampico, ¿no? Bien, bueno, hasta aquí las preguntas. Yo haría una última un poquito más técnica y historiográfica, aprovechando que te tenemos aquí, y tiene que ver con tu intervención. O sea, a mí me dio la impresión en tu conferencia, Alfredo, que en un momento decías como que aquellos grandes dilemas, digamos, entre federalistas y centralistas, entre yorquinos y escoceses, como los grandes temas, digamos, de la polarización política de los años 1820 que trabajaron Costello, Sims y otros, y el propio Di Tella, ¿verdad?, que tú acabas de citar, parecen como ya consensuados en la historiografía, y tu impresión es que la historiografía va avanzando sobre otro tipo de temáticas que tendrían que ver, por ejemplo, con la hacienda pública, con el reparto de competencias económicas entre el centro y los estados, con el cólera, con el tipo de historia social sobre las iglesias que han hecho Brian Conaton y otros. Esa sería más o menos ese sería tu diagnóstico, digamos, del proceso historiográfico actual. Mira, como tú bien sabes, hace tiempo hice como un balance historiográfico. Yo estoy seguro que tú me invitaste por eso, porque hice un balance historiográfico sobre la llamada nueva historia de las independencias. Y lo que yo veo es que hay un nuevo consenso. José Antonio Serrano decía que había un viejo consenso patriótico que ya todos conocemos, pero yo creo que ahora hay un nuevo consenso. Como que casi todos los historiadores que abordan la independencia, yo ya me alejo un poco de la independencia, pero todos los historiadores que abordan la independencia están de acuerdo en 3 o 4 puntos fundamentales que son como una especie de marco. Luego hay mucha innovación, por supuesto, hay muchos trabajos bien originales, lo que hace Rodrigo Moreno sobre el ejército, pero como que hay un marco que ya está consensuado. Y lo mismo pasa con la historia del liberalismo en México. También ya hay como nuevos consensos, ya no es la vieja visión de Reyes Heroles, hay una visión del liberalismo que recupera los liberalismos populares, que recupera muchas otras cosas. Pero en el caso del federalismo mexicano, no veo un nuevo consenso. En el caso del federalismo mexicano veo una pluralidad de temas, de referencias, y vienen muchos estudios. El nuevo estudio de Eric Van Jong, que es la continuación de su Haciendo un Nuevo Mundo, y que de pronto le pone atención a Guanajuato, ese estado que terminó tan arruinado en la Guerra de Independencia, y nos muestra cómo hay una recuperación económica. Una recuperación económica cuando parece que todo el país está cayendo, y a nivel estatal hay recuperaciones económicas. Entonces, me parece que la historia de la Primera República Federal Mexicana es muy plural y no hay un nuevo consenso, y la verdad es que me congratulo mucho de que así sea. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es el doctor Alfredo Ávila, uno de los grandes conocedores de estos temas. Ha sido un lujo tenerte, Alfredo, aquí en esta conferencia que cierra nuestro ciclo sobre el bicentenario de la Constitución de 1824 y la experiencia de la Primera República Federal. Con esto entonces concluimos. Le extendemos nuestro agradecimiento, por supuesto, a Yasmín Jimeno, a Adolfo, a todos los que nos han ayudado en estas semanas, en este mes y medio, desde la Academia Mexicana de la Historia, a la propia Academia Mexicana de la Historia y sus redes sociales, y por supuesto a quienes nos han seguido directamente en las redes de la Academia y también en las redes sociales de esta y otras instituciones. Muchas gracias y buenas tardes.